El presidente Gustavo Petro ya ha mencionado por todos los medios que no le interesa la reelección para el año 2026. Y aunque el primer mandatario ha mencionado en varias ocasiones que le gustaría que efectivamente un gobierno de izquierda o progresista estuviera en otros 4 años tan pronto él finalice su mandato, pues no quiere decir que sea propiamente él. Y a pesar de las declaraciones de la senadora Isabel Zuleta del Partido del Pacto Histórico, que en medio de una entrevista en Cable Noticias mencionó que en la colectividad del Pacto Histórico se estaba buscando que el presidente Gustavo Petro pudiera reelegirse, el mismo primer mandatario salió a desmentirlo a través de su cuenta de X diciendo que no le interesaba la reelección. El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X escribió lo siguiente: a mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: incumplieron, no sabían lo que firmaron. La declaración unilateral de Estado, según la Convención de Viena, obliga a las partes a cumplir lo acordado y a ajustar la normatividad interna para garantizar el cumplimiento. Nos quedan 3 tareas: leer la Convención de Viena, leer el acuerdo de paz y cumplir. Y aunque el presidente Gustavo Petro no menciona aquí ni a Álvaro Uribe ni a Santos, pues claramente hace referencia a ellos por medio del pedacito en donde nombra lo del tema del golpe de Estado. Porque recordemos que en días anteriores Álvaro Uribe, en un conversatorio de la Universidad de La Sabana, incitó a las fuerzas militares a un posible golpe de Estado en nuestro país, diciéndoles que supuestamente lo peor que ellas podían hacer en este momento de nuestro país, era supuestamente quedarse quietas. Y que bueno, no está de más recordar que incluso el mismo uribismo, ese que hoy en día está peleando porque supuestamente el presidente Gustavo Petro se va a reelegir, fueron los que ayudaron a que el expresidente y hoy acusado Álvaro Uribe Vélez durara 2 periodos de mandato en Colombia, desde el año 2002 hasta el año 2010, y luego vino Santos, quien era en ese momento su ministro de Defensa, y que Santos estuvo desde el 2010 hasta el 2018, pero que muy sabiamente en el año 2015 dijo nadie más se va a reelegir y efectivamente tumbó la reelección de Colombia. Y bueno, aunque puede que efectivamente a muchas personas, como a la senadora Isabel Zuleta, les suene ese tema de lo de la reelección del presidente Gustavo Petro, a otros no tanto. Entre esos no solamente está la oposición, sino también los votantes del presidente Gustavo Petro que lo llevaron a su primer mandato aquí en Colombia. Ellos mencionan que efectivamente el presidente fue elegido con la promesa de que no se iba a hacer reelegir, y más que todo por su proyecto progresista y de izquierda. Pero es claro que este tema de la reelección y de la posible asamblea constituyente han hecho hablar a más de uno de la oposición, indignadísimos, mencionando que el presidente Gustavo Petro no tiene que reelegirse, que se va a perpetuar en el poder, que el país se va a convertir en Venezuela, que cómo es posible que después de que nosotros estemos como estemos se vaya a reelegir. Y dentro de esas personas que no hacen más que calumniar al presidente Gustavo Petro se encuentra Germán Vargas Lleras. Este, en su momento, en marzo, escribió lo siguiente: a Petro nunca le importó el Estado de Derecho y ayer nos notificó su propósito de perpetuarse en el poder. Y no contentos con toda esa manada de mentiras, resulta que ahora los medios tradicionales de comunicación están alimentando esa falsa idea de que supuestamente el presidente Gustavo Petro el 20 de julio va a instalar la constituyente y que va a cerrar el Congreso. El mismo Antonio Sanguino, en la entrevista que ustedes van a ver a continuación, lo mencionó. Es una oposición conspirativa. Se montan un montón de ideas en la mente que de verdad ni siquiera en la cabeza de ellos debe caber todas las mentiras que dicen para alertar al pueblo colombiano a punta de mentiras. El ex senador Antonio Sanguino le dejó claro a la uribista Natalia Bedoya que los únicos que en este caso han apoyado una reelección en el país han sido los uribistas. Esos que hoy en día se ufanan y que pelean, gritan y hacen pataletas. Así que por favor préstenle mucha atención a la siguiente entrevista, porque en efecto el ex senador Antonio Sanguino les cantó la tabla a estas personas. Así que por favor presten mucha atención a estas grandes palabras del ex senador Sanguino. Bien, pues hay que resaltar y cabe la pena aclarar que el presidente de la República, más allá de esa declaración un poco ambigua que menciona el exministro Palacio sobre que priman las formas sobre los fondos cuando se hablaba de la Asamblea Constituyente, pues no ha dicho directamente que va a saltarse esos filtros en el Congreso de la República, incluso ha incitado al Congreso de la República a que sea quien impulse la Asamblea Constituyente. Son voces del Pacto Histórico las que han mencionado esa posibilidad dentro de ellos, para ellos válida, de saltarse el filtro del Congreso. Pero doctor
doctor Sanguino, quiero preguntarle sobre este punto, porque para nadie es un secreto que la relación entre el Ejecutivo y el Congreso está muy complicada y que una asamblea constituyente pues no pasaría en un Congreso como el actual. ¿Usted cree válido saltarse de repente esas formas? ¿Cómo explicar o disipar esta preocupación de la oposición política que me parece válida de la primar sobre el fondo sobre las formas pone, digamos, en peligro la constitución del país? ¿O usted cree que el poder constituyente, al tener el poder, pues podría decidirlo y saltarse de las formas? Pues mira, para que seamos claros, como nos ha invitado aquí el doctor Palacio, quienes han logrado exitosamente torcerle el pescuezo a la Constitución para imponer la reelección presidencial son los amigos uribistas. Eso fue lo que hizo Uribe. Entonces no van a ser los uribistas los que nos vayan a dar ahora lecciones a nosotros de democracia, ¿no? Y de protección de la Constitución para que no se reelija a nadie. Si es que son los campeones de la reelección. Por fortuna Santos, traicionando a Uribe, acabó con la reelección presidencial. Pero más aún, tienen tantas ansias de reelección que ayer anunciaron un proyecto de reforma constitucional en el Congreso para revivir la reelección y para que Uribe sea candidato en el 26. Hablemos claro. Pues hablemos claro. O quién de la izquierda... Pero, senador, frente a eso, para claridad, ya lo dejo seguir, pero para claridad, el Centro Democrático ha desmentido ese famoso proyecto, ¿no? Para claridad de los pues que lo desmientan. Sí. Que lo desmientan. Ahora bien, quien ha hablado de una reelección no es el presidente de la República. El presidente de la República, para ser claros y para ser leales en el debate, ha dicho que a él no le interesa, que él no es Uribe, ¿no? Pero además, sectores y voces del pacto histórico, también de la bancada del pacto histórico, y por supuesto los verdes lo hemos dicho, yo lo he dicho en todos los tonos, no estamos con la reelección, así como estuvimos en contra de la reelección de Uribe, porque desbarató el equilibrio de poderes de la Constitución del 91, pues así mismo nos oponemos a que haya reelección de Petro, lo dijo María José Pizarro, lo han dicho todas o la mayoría de las voces del Congreso de la República, de los sectores alternativos. Así que este disparate de la señora Isabel Cristina Zuleta es el disparate de ella. ¿De ella? De ella. Y por ese disparate responde ella, no nosotros, y mucho menos el presidente. Entonces, ojo, no sigamos elevando la conspiranoica a su máxima expresión, no le aumentemos los decibeles. Sobre el tema de la constituyente, sí. Ya dije aquí, 7 veces ha propuesto el Centro Democrático una constituyente, incluso invocando el acuerdo de paz. Cuando ganaron con el no en el plebiscito, dijo Uribe, hagamos una constituyente para ver si el acuerdo de paz se aprueba, se reforma o se deroga, invocando el acuerdo de paz. Ahora, la interpretación que tenga sobre el acuerdo de paz, el señor Leiva Durán, es la interpretación del señor Leiva Durán. Es que el alto comisionado para la paz no es Leiva, es Oti Patiño. A no ser que Leiva le esté haciendo un golpe blando a Oti, de pronto. Esté afanado por ocupar el cargo de alto comisionado. Pero eso es una aspiración individual del señor Leiva. Eso no es la voz del presidente. Él no hace parte hoy del gobierno, ¿no? Y el propio ministro del Interior, que si es vocero del presidente para estos asuntos, ha dicho que si hay constituyente o si hay reforma constitucional, habrá que hacerlo por la vía prevista en la Constitución de 1991. El presidente ha dicho, en su, digamos, en su verbo y en su manera, digamos, de expresarse sobre las coyunturas del país, ha dicho que hay un poder constituyente, que eso es un asunto pues de la ciencia política. Sobre eso ha hablado Negri, han hablado teóricos, hay ríos de tinta sobre lo que significa el poder constituyente, que es el poder popular. La propia Constitución del 91 establece una combinatoria de democracia representativa con democracia participativa. Es que eso tampoco es un invento del presidente. Sí, y si la voluntad del poder constituyente va en contra de la voluntad del legislativo, ¿usted cree que la Asamblea Nacional no se puede afectar
la institucionalidad y la estabilidad institucional en Colombia. Eso pocas veces ha ocurrido y cuando ocurre tiene que haber un pacto, ¿no? En el 89, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo constituyente en el 1991? Yo creo que los que están promoviendo la constituyente son los que están bloqueando institucionalmente el país. ¿Qué pasó en el 89? Pues bloquearon una reforma política y electoral en el Congreso de la República. Bloquearon institucionalmente el país. Eso acompañado de una oleada de narcoterrorismo. ¿A qué condujo? Con una movilización juvenil y ciudadana. Yo hice parte del movimiento estudiantil por la constituyente. ¿A qué condujo? Pues a una constituyente que fue pactada y que fue aceptada por el presidente de la República. Pero no hay antecedentes en la historia de Colombia de que eso ocurra. Mire, el cierre del Congreso. ¿Por qué ocurrió el cierre del Congreso después de la constituyente del 91? En el 90 o en el 91, porque fue pactada. La presidencia de la constituyente era una presidencia en donde estaba Antonio Navarro del M-19, Álvaro Gómez Hurtado del Movimiento de Salvación Nacional y de la derecha conservadora y el señor Horacio Serpa Uribe, que representaba el establecimiento liberal. Y eso fue un pacto con el presidente de la República en su momento y con su ministro del Interior, que era Humberto de la Calle Lombana. Así que las cosas en Colombia no pasan así, ¿no? Bien, Natalia, ¿usted sí cree, como lo dice el doctor Sanguino, que va a haber un respeto de las formas, que se va a respetar ese filtro del Congreso de la República sobre esta Asamblea Nacional Constituyente, o su suspicacia sigue activa frente al salto del filtro del Congreso en este mecanismo? Bueno, yo creo que primero hay que dejar claro que saltarse las formas en una constituyente es atentar contra la democracia, es atentar contra el Estado Social de Derecho, y ese es un punto en el que todos deberíamos estar de acuerdo. Yo veo aquí que el ex senador acude al retrovisor constantemente, pero es que tengo vocación de historiador, mi vida. acudes al retrovisor constantemente, pero es realmente... Me gusta leer la historia. Como ciudadana... E interpretarla. Como También, ciudadana, por supuesto. creo que todos tenemos el derecho de defender nuestro Estado Social de Derecho y defender una democracia que ha sido sólida durante tantos años. Por eso me puse la reelección de Uribe, por eso. Entonces, al acudir al retrovisor, hay que dejar un punto claro. Si bien el presidente no ha hablado de una reelección, sí tenemos que el representante David Racero habló ayer dijo que era importante ampliar el plazo. Y también tenemos que en plaza pública, el 1 de mayo, el presidente Petro dijo que los 4 años no le iban a alcanzar para lograr todas las reformas que él quería hacer para el país. Entonces, esos son indicios de que realmente el gobierno quiere hacer una constituyente para poder durar más de 4 años en el poder. Entonces, ahí hay que estar prevenidos con ese tipo de afirmaciones que hace el presidente de la República. Y la invitación es a defender la democracia. Y yo creo que todo, aquí nos dice el senador que es historiador, yo creo que como historiador debería oponerse rotundamente a que se salten las normas, a que se salte la Constitución y a que se salten las formas, pero no se debe justificar de alguna u otra manera ese discurso que pretende llevar a los ciudadanos a que se opongan a la voluntad del Congreso, porque vemos también en un discurso que dice que si el Congreso no nos aprueba las reformas, el pueblo debe hacerse notar para que se apruebe. Entonces es como provocar al pueblo colombiano a que imponga su voluntad y se salte esas formas que están establecidas en nuestra Constitución.